muy amplio, ¿no? Una visión, digamos, es mi esfuerzo, una visión amplia del proceso de transferencia tecnológica. Me recibo un eco, quizás alguien por ahí puede apagar su micrófono. Gracias. Es muy importante entonces tener claro que también hay niveles, ¿no? Hay un nivel en términos de política pública, de legislación nacional, de leyes y de controles posibles en el gobierno nacional para promover la internación de tecnologías cada vez más adecuadas a nuestro contexto, ¿no? Y también, desde luego, el desarrollo de capacidades propias, ¿no? Y hay también un desafío pues, a nivel comunitario, ¿no? Hay también posibilidades en el nivel comunitario para avanzar un proceso de apropiación tecnológica. Me parece que en el primer ámbito es muy importante ver cómo la dependencia tecnológica se hace presente en muchas áreas de la industria y los servicios, ¿no? Hay un conjunto de compañías que venden tecnología, que exportan su tecnología y buscan mercado en México, ¿no? Y bueno, ha sido una oportunidad pues muy relevante para mí en lo personal, conocer un poco de las tecnologías que hay disponibles en esta realidad alemana, ¿no? En Berlín. Puedo ver cómo lo mismo en el campo hay una automatización de la producción, ¿no? Que en la industria de la construcción, herramientas y máquinas que son nuevas para mí, ¿no? Que permiten una agilización y una dinamización, una productividad muy elevada, ¿no? No se diga en las tecnologías metalmecánicas, ¿no? En donde se percibe, pues, inclusive en el entorno, ¿no? Mucha gente vinculada a las universidades y a la investigación científica y tecnológica en las universidades, y es, digamos, un entorno en donde es común encontrar gente que está de algún modo llevando a cabo esos procesos de desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Decía, para nuestro país, y viendo la perspectiva de los intereses de la gran empresa, ¿no? La gran empresa vinculada a la oligarquía en México, bien dispuesta, siempre ha estado bien dispuesta a importar ese tipo de tecnologías que le representarán ventajas competitivas en el mercado, ¿no? A un costo muy alto, como decía, ¿no? Que pues pagamos los pueblos al final, ¿no? Que pagan las personas que trabajan para esas empresas y que son explotadas por esas empresas, ¿no? En ese proceso de acumulación de capital.
En el ámbito comunitario, ahí es en donde posiblemente tengamos un mayor ámbito de posibilidades, ¿no? Mayores posibilidades de desarrollar estrategias para la apropiación tecnológica, ¿no? Pero también, pues claro, hay que tener presente que hay unos ciertos objetivos, ciertos alcances, ¿no? Dentro del el ámbito comunitario, y que más allá de esos alcances se necesitan políticas públicas, ¿no? Se necesitan eh, inversiones públicas, se necesita eh, la participación de centros de estudio universitarios, ¿no? Eh, en fin, en el ámbito comunitario, mi, mi experiencia concreta ha sido eh, que ahí en donde se fijan decisiones eh, colectivas, compromisos colectivos de apropiación eh, tecnológica, eh, se pueden alcanzar objetivos más pronto, ¿no? Donde hay más bien individuos que se están haciendo grandes esfuerzos con mucha vocación, pero con poca coordinación y eh, con poco tejido social, ¿no? Pues entonces esos proyectos son más limitados y corren el riesgo de fracasar y de generar pues, frustración, ¿no? Para las personas que ponen mucha voluntad y empeño en ello, ¿no? Eh, de eh, los dos aspectos que componen las tecnologías de cómputo, por un lado el hardware y por otro lado el software, ¿no? eh, Tendríamos que eh, aprovechar todo aquello que se nos ofrece como con licencias adecuadas, con licencias libres, con licencias, con el tipo de los términos de los derechos, ¿no? Los términos en los que están estipulados los derechos de uso y aprovechamiento, ¿no? A eso me refiero con las licencias, es un término jurídico, ¿no? Deberíamos aprovechar aquellas que son eh, libres, abiertos y que garantizan estas cuatro libertades y derechos de los que he hablado, ¿no? Aquellos en los que no están estas garantías, entonces tenerlos muy claramente identificados, de tal manera que en la medida de lo posible podamos eh, buscar una alternativa a ellos, ¿no? Eh, Optar siempre por eh, contar con un catálogo de herramientas sobre las cuales el esfuerzo colectivo pueda fijar un foco y dirigirse, ¿no? Y la apropiación colectiva siempre requiere el espacio de convivencia gozoso, curioso, de aprendizaje, de interés por el aprendizaje, ¿no? Por la exploración de las herramientas, ¿no? Requiere de una conexión con las comunidades de desarrollo, y ahí hay un reto eh, lingüístico a veces, porque la mayor parte de las comunidades de desarrollo tienen su documentación en inglés, no todas, eh, y hay muchos esfuerzos de traducción y hay muchos espacios en donde de inicio la documentación se crea en español, y sé que hay
esfuerzos también por crear documentación en lenguas indígenas originarias en nuestro país. Y ese aspecto entonces de la documentación es muy importante, ¿no? Nos ayuda a sistematizar nuestro aprendizaje, a plasmarlo, porque normalmente hay muchos esfuerzos de prueba y error, ¿no? Entonces, ahí cuando le damos al clavo, entonces tomamos nota y le hacemos un recuento de cómo ha sido el proceso adecuado que nos ha llevado a una solución, para entonces después compartir, ¿no?, en esos espacios de participación colectiva, ¿no? Y junto con ello, en esos espacios colectivos, bien sean comunitarios, organizacionales, ¿no?, el compromiso colectivo con el uso de estas herramientas es muy relevante. Ahí en donde tuvimos mejores resultados, definimos una política de uso de estas herramientas, una política de uso de formatos de archivo libres, ¿sí?, porque genera mucho desgaste importar documentos que no son, que generan, digamos, o que fueron guardados en formatos no libres, ¿no?, y luego abrirlos en nuestras herramientas y ver que todo quedó desconfigurado, ¿no? Entonces, y lo mismo al envío, cuando nosotros enviamos un mensaje, un documento, ¿no?, formateado de tal manera, y del otro lado lo reciben y al leerlo no lo encuentran como nosotras lo elaboramos, ¿no? Entonces genera contradicciones, fricción y muchos problemas, ¿no? Entonces, desarrollar una política en donde nuestro entorno, generamos un entorno favorable al uso de formatos libres, ahí las cosas sientan las reglas sientan condiciones para una mejor colaboración, más fluida, y siempre teniendo claro que nuestra apropiación no puede quedarse aislada, ¿no? Nuestra apropiación de este tipo de herramientas siempre exige volvernos promotoras de estas herramientas para que nuestro entorno vaya cambiando. Y en eso en eso hay una dialéctica. Si no avanza ese proceso de apropiación hacia nuestro entorno, va a retroceder nuestro esfuerzo. A la larga o a la corta, ¿no?, más pronto que tarde, si no se avanza, se retrocede, ¿no? Entonces, hay que ser muy conscientes de que nuestros acuerdos en el entorno en donde nos encontremos, ¿no?, incluyan esa progresividad de impactar nuestro entorno y seguir hablando de estos temas, ¿no?, en nuestros ámbitos cercanos, y seguir resaltando pues la relevancia de los derechos digitales asociados a estas tecnologías, ¿no?, la relevancia de control de nuestros datos, de los datos de nuestra familia, de nuestra comunidad, ¿no? Ahí hay también mucho que defender, ¿no?, frente a la explotación que hacen las corporaciones de nuestros datos, ¿no? En fin, me parece que es un momento para tomarnos una pausita para hacer
quizás una primera ronda de participaciones, comentarios. Me gustaría mucho escucharles. Perfecto. No sé si alguien de aquí, de los conectados, tiene alguna pregunta. Me gustaría hacer una reflexión aprovechando el silencio. En mis casi 25 años de trabajo en este ámbito, pues ha habido diferentes reflexiones sobre la apropiación tecnológica y la soberanía, ¿no? Y la posibilidad de que como nación estemos en condiciones de pensar nuestro desarrollo. No estoy hablando del desarrollo que se nos impone, ¿no? No estoy hablando de la visión de desarrollo, la visión de progreso que se nos impone desde afuera y se nos ha impuesto desde hace 500 años, como lo decía, ¿no? Estoy hablando del desarrollo propio, ¿no? De nuestra propia visión de lo que queremos alcanzar en términos de bienestar, ¿no? Al final. Eh, para mí ha sido muy claro cómo la apropiación de tecnologías, la importación de tecnologías por parte de las grandes corporaciones, ¿no? Y de la gran empresa capitalista en México y podemos hablar en Latinoamérica y quizás también en Asia y en África, ¿no? Ha siempre sido dependiente de, del exterior en función de las ganancias de, de un sector de nuestra población, ¿no? La mecanización del campo, por ejemplo, ¿no? Por hablar de un aspecto de esto. Y siempre ha sido tendiente a cómo mejorar la productividad, ¿no? Cómo mejorar la productividad en el ámbito de la producción textil, cómo mejorar la productividad en el ámbito de la producción de la industria metalmecánica, de la metalúrgica, de la electrónica, ahí en donde hemos podido tener el desarrollo de una industria propia incipiente, que más bien consume mucho, ¿no? Que es maquiladora propiamente. Eh, el punto al que quiero ir es, creo que hay en este momento un esfuerzo muy interesante, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Como política nacional. Con la eh, prohibición de importación de glifosato y la promoción del maíz nativo, ¿no? Es decir, la, el, el, cierre de la producción, el cultivo propiamente, ¿no? El cierre del cultivo del maíz transgénico. Bueno, es muy interesante porque cuando hablamos del glifosato como parte de un paquete tecnológico, ¿no? Como un herbicida que está dentro de un paquete tecnológico dirigido a la empresa agroexportadora principalmente, ¿no? Para que las empresas agroexportadoras puedan producir
con bajo costo, ¿no? Y eso, desde luego que permea, o ha permeado, ¿no? El uso del glifosato ha permeado pues, a todo el país, ¿no? Desde hace ya muchos años, ¿no? Con diferentes marcas, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante cómo esa prohibición está dando pie a que la promoción de otras tecnologías propias, agroecológicas, ¿no? De producción agroecológica, pues se estén explorando, se esté discutiendo públicamente cómo se hacía antes o cómo eh, las personas y las comunidades que están comprometidas con una producción sana, ¿no? de alimentos, cómo lo hacen y hay un conjunto de tecnologías que están ahí, que son propias y que adquieren relevancia, ¿no? Y que seguramente no ofrecerán tendrán, digamos, diferentes costos asociados, ¿no? Pero quizás no ofrecerán la tasa de productividad que ofrece el paquete tecnológico de fertilizantes, fungicidas, herbicidas y mecanización de del riego, etcétera, ¿no? O sea, todo ese paquete tecnológico que viene de afuera está siendo cuestionado. Y, y hay una cosa que me parece pues, digna de mención, que cabe revisar, ¿no? O cabe observar. Me parece que en el ámbito de una política nacional de desarrollo tecnológico, ahí hay un contrapunto, ¿no? Hay un contrasentido a una historia de dependencia y, bueno, es digna de mención. Gracias. Adelante con sus participaciones y comentarios. A ver, ¿quién va? ¿Quién dice yo? Ya vas, Oliver. Muchas gracias, Enrique, y de hecho me gustó mucho, uh, me gustó mucho
Hola, ¿se escucha? Sí. Pues yo querría preguntar algo. Eh, um, También, Enrique, a partir de todo lo que nos has compartido, me surge la inquietud de si nos puedes, no sé, si hay algunas otras experiencias en esta apropiación de software libres en máquinas o en otros campos, digamos, como la reflexión que tenemos ha abarcado más el espacio como digital y de internet y demás, ¿no? Pero justo si nos podrías compartir algunas otras experiencias que conozcas de la apropiación del software para otras áreas de trabajo. Nos decías de la automatización, por ejemplo, como de trabajo en el campo, que es lo que también Oliver nos cuenta, también de tu experiencia de lo que has observado a partir de Alemania, pero no sé si en otros lugares conoces o cuáles son, digamos, los sueños que también te surgen a partir de tener esta experiencia, de conocer otros territorios, digamos, de cómo se han utilizado como este software en otras máquinas y en otros campos de trabajo, como cuál sería también tu sueño o hacia dónde te gustaría ir respecto a software libre aplicado a qué campos y pues no sé, más o menos esa pregunta. Perdón, Kiao, creo que no te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí. Perfecto. Decía que empezaste con tu charla sobre la profesión en términos de infraestructura, ¿no? Es un tema que a mí me ha dado muchas vueltas, ¿no? Porque hablando de mi comunidad en Yagavila, allá en la Sierra Norte, en Rincón, en la Sierra Norte, en Oaxaca, ¿no? Es uno de los que más costos genera para poder llegar, solo pensando en conectividad de Internet, ¿no? O sea, para conectarse a Internet de 2 megas o esto que creo que están vendiendo ahí, que no sirve para conectarse dos compus o tres compus de estudiantes, ¿no? De primaria. Entonces pagan 3,000 pesos para poder que se les instale la antena y todo. Y al final de cuentas la señal o la calidad del servicio es malísimo, ¿no? Entonces, una de esas, ¿no? Y el otro es que, pues, ¿cómo haríamos? Mi pregunta, pues, el comentario es esa, ¿no? Que la infraestructura siempre es más cara que el software, ¿no? Y que el software puede estar abierto y libre, pero siempre los fierros siempre son los que cuestan más y cómo podemos apropiarnos de ellas, ¿no? Y mi pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo podemos apropiarnos o cómo la gente de la comunidad puede apropiarse de estas otras que no pueden producir ellos mismos, pero que sí que creo que sí hay una posibilidad de apropiación de ellas, ¿no? Entonces, más allá de los costos, ¿no? ¿Qué experiencias hay, ¿no? Porque al final de cuentas ahorita todos los niños tienen, o la mayoría de los jóvenes están conectados al internet, ¿no? Pero les cuesta caro, ¿no? Entonces, porque ya el teléfono ya nadie lo usa, por ejemplo, ¿no? Ya nadie lo usa como para llamar, sino más bien todo el mundo está en Telegram, en WhatsApp, en Facebook, ¿no? Y eso es un tema que creo que la generación actual ya no está en el teléfono haciendo llamadas telefónicas, sino más bien está en las redes, están en las aplicaciones de mensaje instantáneo. Eso. ¿Puedo contestar ahora? Sí, por favor. Sí. Bueno, eh, yo no sabía que había una ley de promoción del software libre en Oaxaca. Me parece que es muy, muy bueno que lo haya, aunque no la conozco, pero cuando menos para tener claro cuál fue la estrategia, ¿no? que se definió a través de la ley, ¿no? Y poder, pues, medir sus resultados, que me parece que eh, podrían en ese sentido compararse con lo que ha sucedido también, pues, en otras experiencias de gobiernos locales, ¿no? En,
aquí es muy conocida otro fracaso, porque me parece que lo has descrito, Oliver, como más o menos un fracaso en Oaxaca, pero bueno, quizás haya otros aspectos que tendríamos que analizar, ¿no? Pero en Múnich sí hubo un fracaso importante, porque después de 10 años de promoción a nivel gubernamental, ¿no? De las oficinas, de las diferentes estructuras de gobierno, se dio marcha atrás y volvieron a la instalación de sistemas operativos Windows y muchos de los sistemas propios que desarrollaron también tuvieron que reprogramarse y ajustar sus bases de datos para la nueva operación, ¿no? Bajo Windows. Entonces son eh, desafíos importantes pues que hay que aprender, ¿no? De los cuales hay que aprender. Pero también hay que tener muy claro que en cada uno de estos esfuerzos mayores, ¿no? Hay muchas presiones. Y Microsoft, pero no solamente esa empresa, ¿no? Invierte mucho dinero en el cabildeo, invierte mucho en la presión a legisladores, a gobiernos locales, a autoridades escolares, y son muchas las ofertas que hace para impedir ese tipo de cambios o para boicotearlos cuando se dan, ¿no? Creo que es importante también mencionar que aún después del fracaso en Múnich, en Alemania, Barcelona desarrolla ahora un nuevo esfuerzo, también la ciudad, ¿no? Desarrolla un nuevo esfuerzo de migración hacia tecnologías libres de sus estructuras de gobierno, pero creo que ahí hay una síntesis de lo aprendido previamente, ¿no? Y hay una estrategia que está cuidando mucho la interoperabilidad, que fue uno de los problemas que mencioné hace un momento, ¿no? Antes de optar por un software libre, por muy bonito que esté, por muy funcional que sea inclusive, ¿no? Hay que hacer muchas pruebas cuando se involucra a mucha gente, ¿no? En este cambio. Hay que hacer muchas pruebas para garantizar que la interoperabilidad esté bien aceitada y que el camino de ida y de vuelta de los archivos de trabajo genere, sea sin fricciones, ¿no? Sea sin problemas al importar y al exportar contenidos, y eso tiene que estar muy bien aceitado cuando hablamos de procesos de migración de cientos, miles de personas, ¿no? ¿Cómo promover mejor estas tecnologías? Yo creo que ahí en donde tuvimos mejores resultados, lo mismo en algunas organizaciones en Centroamérica, en proyectos que yo coordiné desde la Fundación Rosa Luxemburg, fueron en donde la gente tiene más conciencia política y está más sensibilizada respecto de los grandes problemas del subdesarrollo y el desarrollo, ¿no? Ahí en donde hay más convicciones de este tipo, digamos, de transformación progresista y de izquierdas, podríamos decir inclusive. Ahí hubo mejores resultados, y también hubo mejores resultados en aquellas
personas, la mayor parte, o bien niños pequeños, ¿no? Niñas pequeñas, o bien personas mayores que se aproximaban por primera vez a las tecnologías de cómputo. Y entonces introducir ya de lleno, digamos, su primer acercamiento, su primer proceso de alfabetización digital fue ya frente a sistemas libres. Ahí tuvimos también pues mejores resultados, ¿no? Entonces, sin duda, el proceso los procesos educativos, pues lo mismo formales que informales, ¿no? Tendrían que pues aprovechar esas condiciones que facilitan debido al entusiasmo de los niños, ¿no? O también la curiosidad de las personas mayores que se enfrentan al desafío de cómo utilizar el ratón, ¿no? Y cómo utilizar el teclado, así sea un dedito por vez, ¿no? Así, ahí hay también un campo que no es desdeñable, me parece. Vale la pena enfocar esfuerzos. Hace un momento, respondiendo a la pregunta de Silvana respecto de, bueno, de la apropiación del software llevado a otros ámbitos, el software libre, yo hablé de dos aspectos que son pues, estructurales, ¿no? de estas tecnologías. El ámbito del hardware, el ámbito de la parte física, los fierros, la electrónica, en sus componentes, ¿no? Y el software, ¿no? O sea, la lógica que opera esa parte física, ¿no? Afortunadamente, esta filosofía de desarrollo que garantiza las libertades de uso, de estudio, de distribución y garantiza la posibilidad de mejorarlo, de adaptar esas tecnologías, se han también han impactado otros ámbitos, ¿no? Más allá del software se ha impactado la cultura, hay un conjunto de creadores, creadoras de obras digitales, culturales, artísticas, ¿sí? Que están usando licencias libres, ¿sí? Que han trasladado este tipo de derechos al ámbito más allá del software, ¿no? Y ahí es muy notorio, ¿no? que hay mucha potencialidad en la creación colectiva y compartir contenidos para enriquecer las creaciones, ¿no? Pero también se ha impactado el ámbito de el diseño, y el diseño desde muchos ámbitos, ¿no? No solo el ámbito del diseño de los componentes electrónicos, o sea, cuando hablamos de hardware abierto, hardware libre inclusive, ¿no? Hablamos de la posibilidad de aprovechar el diseño de componentes bajo esta misma filosofía, ¿no? Y ahí hay esfuerzos pues, que se desarrollan no sin contradicciones, ¿no? Porque las empresas que desarrollan este tipo, o las organizaciones, las instituciones que desarrollan este tipo de componentes electrónicos, pues necesitan de mucha inversión y eso ahí ya genera problemas, ¿no? Y los componentes se importan desde China y hay crisis en la producción de procesadores y hay una realidad internacional que es insoslayable, ¿no? Entonces, aún con condiciones pues, adversas, hay esfuerzos por generar
componentes electrónicos libres. Y hay esfuerzos muy interesantes, muy bonitos, de promoción de la educación para la apropiación de componentes electrónicos y su manejo, su adaptación, su programación, ¿no? Es un ámbito que desde luego me interesa. Quizás algunas de las personas presentes han escuchado de Raspberry, se llama el proyecto Raspberry Pi. Raspberry creo que es fresa, pero no estoy seguro. Y Pi de la palabra, la letra griega, ¿no? Y ahorita les puedo compartir el vínculo a través del chat. Y es un esfuerzo educativo muy importante de pequeñas computadoras, pues muy económicas, ¿no? Que son muy programables, tienen mucha documentación, y hay un esfuerzo muy importante desde diferentes instituciones, particularmente en Reino Unido, para que las escuelas, desde las primarias inclusive, ¿no? Niños desde las escuelas primarias cuenten con un equipo así y comiencen a operar sus diferentes interfaces, y comiencen a utilizarles de la manera en la que ellos quieren y ellas, ¿no? Entonces, comiencen a programar, comiencen a conocer cómo se programa para que puedan hacer lo que la computadora, que la computadora haga lo que ellos quieren. Ese es el gran desafío, ¿no? Que no terminemos haciendo lo que la computadora quiere que hagamos, ¿no? Quienes programan quieren que hagamos. Bueno, hay otros proyectos similares a este, controladores, sistemas controladores que permiten censar el medio ambiente, los diferentes aspectos, temperatura, presión, movimiento, calor, temperatura, velocidad del viento, en fin, vibración. Hay muchas posibilidades, ¿no?, de interacción con el entorno y de vínculo de esos controladores con, pues, otros sistemas que se podrían estar imaginando y desarrollando cuando se les interconecta con motores, y entonces ya se permite la posibilidad de operar el movimiento de una máquina a partir de una pequeña computadora que es programable, ¿no? Por otro lado, Keado nos comenta del desafío de la infraestructura y la conectividad. Bueno, yo creo que mientras no haya una inversión pública y una gestión pública de la conectividad, y cada vez más descentralizada, cada vez más en manos de los gobiernos locales, ¿no?, en las municipalidades, en las comunidades mismas, ¿no? Mientras no haya esa inversión y una política pública dirigida hacia allá, que habilite carreras profesionales donde las personas que egresan de ahí puedan operar esa infraestructura, ¿no?, puedan gestionar las redes y gestionar los servidores mismos que alojen nuestros datos localmente, ¿no? Que podamos conocer sin mucha dificultad a las personas que gestionan nuestros datos, que los cuidan.
Mientras no haya eso, la infraestructura va a estar en manos privadas, ¿no? Desde luego que no ignoro los esfuerzos comunitarios para desarrollarlos, ¿no? Pero también se necesitan inversiones para ello, así sean de las propias comunidades de manera autogestiva, bueno, también es una forma, ¿no? de lograrlo, pero aquí hay personas presentes que pueden explicar mucho mejor los grandes desafíos de las inversiones en ese sentido y de la sostenibilidad que requiere una infraestructura, ¿no? Yo creo que nuestras posibilidades está contemplar que los servicios en línea tienen lo que denominamos la nube, con toda la diversidad de funciones, ¿no? que se nos ofrecen, tiene posibilidades de, gracias a herramientas de software libre, de ser alojado en servidores propios, ¿no? Y entonces, en la medida en la que optemos por que los contenidos estén más cercanos a las comunidades, ¿no? Mediante servidores propios que los alojan, entonces en esa medida el desafío de la conectividad se vuelve menos relevante, ¿no? Y desde luego se vuelve más necesario pues, desarrollar capacidades propias para la gestión de esos repositorios de contenidos, ¿no? Hay muchos proyectos. Yo trabajé brevemente como evaluador de un proyecto aquí para una institución que se llama Deutsche Welle, la Deutsche Welle Academy. Es un gran productor de contenidos culturales, ¿no? Que inclusive exporta. Pero esta institución, en algún momento, uno de los proyectos que están desarrollando ahora, vio con mucho interés las arquitecturas descentralizadas de servidores, ¿no? Las nubes, o la nube descentralizada, ¿no? O sea, la posibilidad de que de manera federada una comunidad aloje sus contenidos y brinde servicios a sus miembros y no por ello quede aislada, ¿no? No por ello quede ahí como un grupo con sus propios contenidos y servicios de manera cerrada, sino que puede interconectarse con otras comunidades, ¿no? Y de esa manera pudimos ver, digamos, localizar en nuestro radar algunos proyectos educativos en África, en comunidades en donde no hay conectividad, ¿no? En donde se trasladaban los contenidos, en donde los instalaban en los servidores, ¿no? Y se trasladaban todo ese conjunto de contenidos a las comunidades que en este momento no estaban conectadas, ¿no? Y ya en su red local, que en eso sí, digamos, hay mayores posibilidades, ¿no? Desarrollar una propia red inalámbrica en una localidad, en el parque, cercano a la escuela, en la clínica, en fin, ¿no? Ahí una red local que, aunque esté desconectada del resto del internet, ¿no? O que esté conectada solo con una señal muy limitada, pero que alojando sus contenidos ahí, pues posibilite mayores velocidades de acceso y mayor
interacción con esos contenidos, cuando menos, que tendrían que ser entonces contenidos selectos, contenidos estratégicos, con una visión rectora, ¿no? De lo que va a estar ahí trayéndose de a poco, aunque sea a pie, pero a los servidores comunitarios, ¿no? Entonces, esto pues quizás resuelve en parte el desafío de la conectividad, ¿no? Y bueno, la realidad de las aplicaciones en los teléfonos, ¿no? Inteligentes, ¿no? que llaman, pues es apabullante, ¿no? Y la verdad es que es un gran desafío para las tecnologías libres, porque son sistemas básicamente cerrados, y aunque hay sistemas operativos derivados de Android que le han quitado, digamos, a Android los aspectos más perniciosos de la extracción que hace Google de nuestros datos, ¿no? Y han tratado de auditar el sistema y ofrecer un conjunto de aplicaciones ya auditadas, seguras, ¿no? Pues es un desafío muy grande. Son unos cuantos los sistemas alternativos a Android que son libres, que son seguros, que necesitan de mucho apoyo, ¿no? Afortunadamente existen, también podemos mencionarlos aquí, ofrecer algunas referencias en un momento, pero es un desafío enorme porque las computadoras antes de la generación previa, ¿no? Que interactuamos más con las computadoras antes que con los teléfonos, ¿no? Pues ofrecían mayores posibilidades de control por parte de las personas usuarias. Y las aplicaciones y el uso del teléfono celular con todo lo que nos ofrece, ¿no? Los fabricantes han garantizado que van a seguir teniéndonos en puño de hierro, ¿no? Muy bien. No sé si hay otra pregunta, algo más para Enrique. Sé que es de madrugada para él, pero si hay una pregunta más para los participantes. Gracias también por responder estas preguntas que hemos hecho. Hola, hola. Hola, sí, yo tengo una pregunta. Mencionaba Enrique, ¿no? Esta parte de la importancia de que pues no sé si como nación o como grupo de comunidades, de ciudades también, esta necesidad de reflexionar sobre qué queremos. Y si él ha tenido alguna experiencia en que esto sí se haya podido hacer sin la influencia de alguien que llega y les pregunta, ¿no? ¿Qué quieren? Porque tenemos esto, ¿no? Tenemos conectividad, tenemos la educación a distancia, tenemos... O sea, sí hay experiencias en el mundo donde se pueda realmente pues tener una reflexión autónoma. No sé si vale incluso el concepto, pero me parece que pues tenemos ya tanta interconexión que es difícil, ¿no? Realmente, bueno, ¿qué quiere una comunidad que está aislada? Que tal vez pues tiene sus dinámicas y su vida
pues en términos muy, muy sencillos, pero están bien, ¿no? Y no sé si nosotros también al llegar y al tratar de, pues hay que conectarlos, ¿no? Por ejemplo, llevamos esa influencia y les llevamos como esta idea de, pues, les falta esto, esto, esto y esto y esto. No sé si me explico, pero bueno, me gustaría ver si tienes alguna experiencia así como más, pues eso, autónoma, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieren los grupos de personas? Gracias. Gracias a ti. Vamos a ver si hay otra pregunta en el panel. ¿Alguien más? Bueno, pues te damos le devolvemos el micro a Enrique, y creo que con esto podemos cerrar para también puedas descansar. Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. El desvelo no es tan relevante. Bueno, yo me voy a atrever a tratar o a, no sé, relativizar, quizás, no cuestionar, pero relativizar el planteamiento de la autonomía, ¿no? Desde la dimensión política. Creo que las personas y las comunidades están interconectadas, interdependientes. Y creo que quizás las más avanzadas en ese proceso, con esa visión, estén en condiciones de resolver sus necesidades básicas por sí mismas, pero no todas sus necesidades. Y hay una interacción constante con ese entorno, ¿no? Inclusive con un entorno que no es inmediato, ¿no? Hace un momento pues trataba de articular un argumento respecto de cómo el colonialismo estructuró la forma de organización de nuestros países, de las colonias, ¿no? Y cómo las ciudades coloniales que fueron centro, y siguen siendo de algún modo, ¿no? Centro del conjunto de comunidades rurales e indígenas que les rodeaban, ¿no? Las ciudades coloniales pues eran las que permitían, digamos, que la gente llevara al mercado sus productos y ahí pudiera venderlos, ¿no? Y recibir paga a cambio y lo que se compraba en esos grandes mercados de las ciudades coloniales, pues era lo que iba más o menos moldeando, o moldeando profundamente, inclusive podría decir, ¿no? Moldeando profundamente la realidad de las comunidades adyacentes, ¿no? En el entorno. La producción, entonces, de tantas y tantas materias primas, ¿no? y alimentos, etc. Respondía pues no solo a
la ciudad colonial, a las necesidades de ese desarrollo dependiente, ¿no?, que tenía la ciudad colonial, de las ciudades más relevantes, más grandes, ¿no?, y a su vez de los centros de poder en Europa, ¿no? O sea, todo se iba estructurando en términos de una cascada, ¿no? A mi parecer, claro que hay comunidades más autónomas, unas más autónomas que otras, ¿no? Y unas que convicciones de resistencia mucho mayores en algunas que en otras, y desde luego, bueno, hay un debate ahí planteado, ¿no?, en México respecto de la conquista, ¿no?, y cómo se dio con contradicciones propias, ¿no?, dentro de los propios pueblos originarios. Y yo creo que hubo quienes ganaron autonomía y otros cedieron, ¿no?, su autonomía en esos procesos. Y yo creo que esa realidad, digamos, 500 años después, ¿no?, con toda su complejidad, sigue de algún modo presente. Quiero decir, aún las comunidades más autónomas, cuando hablamos de estas tecnologías, van a tener que importarlas, ¿no?, y van a tener que pagarle a los intermediarios que llevan estas tecnologías, que hacen posible que estas tecnologías estén a nuestro alcance, ¿no? ¿Y quiénes son esos intermediarios? Que no sean los herederos de la oligarquía de siempre, ¿no? Si hablamos de lo que necesitan aún las comunidades más autónomas respecto de medios de comunicación, de medios de transporte, de tantas otras cosas que consumen, ¿no? Bueno, entonces ahí a ese respecto la autonomía, desde una cierta perspectiva, pues no es tan fuerte, ¿no? ¿Cómo se construye un proceso soberano de apropiación y de desarrollo tecnológico? Me parece que es muy difícil decir que ese proceso se puede dar, bien sea por la política estatal desde arriba, ¿no?, meramente, sin el compromiso de las comunidades, ¿no?, sin el compromiso de una visión, digamos, que va tendiente en ese sentido, ¿no? Lo mismo, puedo decir, no podría desarrollarse una mayor apropiación y un mayor, inclusive una promoción de sus propias tecnologías, ¿no?, de las propias tecnologías de las comunidades, ¿no? No podría desarrollarse más allá de su entorno inmediato sin la intervención, digamos, estatal, ¿no? Entonces, hay en ese proceso, en esa visión, en esa necesidad de pensar nuestro desarrollo, ¿no?, es necesario pensar en estas dos realidades de la política, ¿no?, de la sociedad, con la presencia de un Estado y la presencia de comunidades, pues, que anhelan, que desean, pues, más independencia o más autonomía, ¿no?,
Eh, y en algún lado hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Y hay que encontrar compromisos para ir avanzando en la construcción de esa realidad, que tendría que ser mejor, ¿no? Esa realidad a la que aspiramos, en donde nuestro trabajo pues sea mejor valorado, ¿no? Y donde aquello que necesitamos de afuera no signifique mayor dependencia, ¿no? Sí, creo que es necesario ese compromiso. En fin, son también reflexiones hechas respecto de la autonomía a partir de mi trabajo y mi propio origen en una comunidad rural, ¿no? En la Jusco. Gracias. Oliver, sí, ¿me escuchas? Vas, Oliver. Muy bajito. Vas, Oliver, vas. Dios. Uh-huh. Gracias. Pues con mucho gusto y ha sido interesante sus preguntas, sus comentarios. Eh, Agradezco mucho la invitación y me alegra ver que concita pues, la participación de personas que vienen de organizaciones que yo conozco desde hace ya algún tiempo, de las que he tenido conocimiento de su trayectoria. Muchas gracias. Gracias a ti, Enrique, pues igual por eh, contactarte, ¿no? Y también por acceder a esta, facilitarnos y compartir tus conocimientos. Pues estamos en contacto, como dijo Oliver, a ver qué hacemos, que no se nos ocurra hacer pronto y te buscaremos. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bueno, creo que va Oliver y Eli para terminar esta
la recompensa. Lluvia. Sí, pues ya es como voló nuestra última sesión. Y yo creo que justo me gustaría quedarme como con la reflexión de cómo podemos seguir tejiendo espacios, pues para encontrarnos, para seguir teniendo más espacios de reflexión y de intercambio de saberes, de intercambio de herramientas. Justo eso me lleva a recordar que tenemos ya un formulario con la invitación de que podamos ir llenándole entre todas las personas que hemos sido parte de este laboratorio para poder ir conjuntando pues herramientas y organizaciones que identificamos que trabajan en los distintos temas en los que pues hemos puntualizado durante las sesiones del laboratorio. Esperamos que también pues el proceso haya generado muchas reflexiones, inquietudes y muchos cuestionamientos, porque esa era la intención, compartir lo que sabemos, pero también generar pues provocaciones, ¿no? Que puedan pues eso, seguir abriendo debates, diálogos y compartir. Por mi parte, les recuerdo entonces si pueden darse una vueltecita por el cuestionario que tenemos. No sé si esta cosa me va a dejar compartir porque no me ha dejado prender la cámara en toda la sesión. No, no me deja. O sea, me dice que no se puede, no sé si es mi internet o qué show. Pero hasta ahora tenemos un directorio de 20 distintas organizaciones o herramientas que han sido desarrolladas pues justo por organizaciones colectivas, grupos e incluso redes de distintas organizaciones pues que se plantean justamente cómo hacer una apropiación de la tecnología y desarrollos tecnológicos de las comunicaciones y de la tecnología digital que estén abriendo alternativas, que lo hagan con una ética y con principios desde los derechos humanos, ¿no? Me parece como muy interesante lo que plantea Enrique en relación también como a la autonomía y pues ha sido como nuestra intención también tener este directorio lleno pues de organizaciones que justo están haciendo como estas posturas alternas a las estructuras establecidas y que sabemos que tienen sus grandes deficiencias y que queremos transformar, ¿no? Tenemos pues organizaciones que entre varias personas hemos ido colocando ahí, pero invitamos a que todavía podamos ir creciendo este directorio a lo largo de los días venideros, pues para que también podamos seguir un poco ahí ampliando el eco de habernos encontrado durante estas semanas y aunque esta sea nuestra última sesión, pues que podamos seguir compartiendo información. En ese sentido también les tenemos dos invitaciones muy particulares, que es que si ya son usuarias o usuarios de Telegram, puedan seguir los canales de difusión que tanto Consorcio Oaxaca como Surco tenemos en esta plataforma. A Consorcio le pueden buscar ahí en Telegram, hay como esta función de canales de difusión y una se suscribe a los canales y ya pues ese es parte de como grupos de difusión de noticias. A nosotras nos encuentran como Difusión Consorcio Oaxaca, así buscándonos en la lupita, bueno, en la lupa del Telegram. Y los compañeros de Surco también tienen su canal, que ese es. ¿Cómo les encuentran, Oliver Oquiado?
nos encuentran como Surco. Hay Surco AC y hay Surco M. No, Surco AC. Estamos por... Aprovecho, quiero 1 kilo de amaranto. Saludos a todos. Bueno, pues por mi parte eran puntualmente estas propuestas que podamos revisar hasta dónde va el directorio de instituciones, que dejemos de aquí al siguiente lunes abierta todavía la posibilidad para seguir llenándolo y luego ya hagamos el corte y poder sistematizarlo, acomodarlo y hacerlo en una presentación para poderla difundir o tenerla como más accesible. Y pues que nos puedan continuar siguiendo a través de estos canales para ahí poder pues compartir todavía más información. Queda abierta la posibilidad de si alguien más tiene alguna propuesta como para seguir abriendo estos canales de comunicación. Y ya para cerrar la sesión, porque estamos a unos minutitos de llegar a las 7 de la noche, Oliver nos va a platicar pues de los resultados que recibimos de la encuesta, que es una encuesta de evaluación que nos permite también retroalimentar el proceso, conocer cuáles fueron los temas que les han gustado, los que más han inquietado, y eso siempre pues a nosotras y nosotros nos funcionan para poder pues seguir generando procesos como estos, ¿no? Seguir sabiendo qué temas son los que necesitamos reforzar y cuáles son los que también tenemos que seguir impulsando, ya sea con generación de materiales, con generación de espacios formativos y con quienes podemos seguir como haciendo alianzas para poder acercar esta información a las comunidades digitales que construimos a través de nuestras redes sociales, de las organizaciones, las comunidades que se han ido tejiendo a lo largo de muchos años, como es el caso del laboratorio de narrativas, ¿no? Porque muchas de las personas que están ahora y que han acompañado este sexto laboratorio, pues han estado en otros, y a las comunidades que se han ido tejiendo desde la defensa de derechos humanos mucho tiempo aquí en Oaxaca, ¿no? Oliver, ¿estás listo para compartir? Bueno, pero yo propondría entonces si alguien nos quiere compartir como sus últimas reflexiones antes de despedirnos, un poco retomando como las preguntas que venían en la encuesta para quienes ya lograron entrar y para quienes no le han dado ahí clic a la liga que Oliver nos hizo favor de pasarnos para contestar esta encuesta, pues también que no se les olvide pasar a contestarla, ¿no? Entonces, ¿alguien quiere compartirnos cómo se ha sentido durante el proceso, qué reflexiones se lleva o qué temas le han movido o interesado de manera particular durante estos meses que hemos compartido? Bueno, a mí si me regalan 1 minuto puede ser que comparta algo todavía. Adelante. Pues más que agradecidas, la verdad que puedan haber creado este espacio para la discusión, para conocernos también, para mirarnos qué estamos haciendo, desde dónde lo estamos mirando, haciendo, y creo que en lo personal me abre también a varias posibilidades de trabajo, en el sentido de poder fortaleciéndonos y compartiendo pues estrategias, ¿no? Al final de cuentas, lo que buscamos es crear de verdad pues una forma de mirarnos
en un espacio más incluyente, ¿no? Menos violento o pues más bien sin violencia, que podamos de verdad construir ecosistemas muy apropiados para transitarlos, pues sobre todo con este tema de la violencia para niñas, niños y mujeres. Me parece que es una de las cuestiones que tenemos que estarle apuntalando siempre y a cada rato por ahora, hasta que esto deje de ser una práctica de normalización. Entonces, todo lo que se ha venido platicando, viendo durante todos los momentos que nos hemos reunido, creo que dan muchos elementos para seguir cuestionándonos. A mí me despierta mucha cosquilla en la cabeza para seguir leyendo y seguir como sumergiéndome más, ¿no? Porque la verdad es que en la medida que avanza la tecnología, avanza nuestra ignorancia en muchos aspectos, porque se van creando nuevos ecosistemas, nuevas dinámicas, nuevas formas de interpretarlos, y entonces tenemos que estar como decía en algún momento esta Bart Carson, ¿no? Que estamos peleando con un monstruo de 1000 cabezas y que solo vemos la punta del iceberg. Y yo creo que aunque pareciera que estamos haciendo poquito, yo creo que estamos haciendo bastante también, ¿no? Desde cada quien, desde su postura, desde su trinchera, trabajando para hacer los caminos más planos, y que esto que se vivió hoy como algo nuevo en las tecnologías, pues realmente no se normalice toda esta violencia, ¿no? Entonces, la verdad que agradezco mucho y espero que podamos ir construyendo, pues, trabajos en colaborativo más adelante. La verdad que agradezco la oportunidad. Abracitos a todas, todos, todos. No, muchas gracias a ti, Sol. Siempre es un placer pues hacer esas alianzas. Nos has acompañado, particularmente hablando como consorcio, nos has acompañado de manera muy, muy vital, sobre todo en la atención de casos de violencia digital, y eso es, pues es fundamental, ¿no? Como hacer esas alianzas para poder hacer frente a esas violencias que están en todos los espacios, ¿no? Y sobre todo, pues reconociendo también tus saberes más técnicos que de pronto nosotras no tenemos, y que así interdisciplinariamente pues podemos construir respuestas, ¿no? Gracias por acompañarnos. Pues yo creo que menos que podríamos hacer. Súper. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, les comparto también este bello atardecer que tengo a mis espaldas. Está muy chévere. Hola, yo también pues nada más quería agradecerles el espacio. Coincido mucho en que me dejó como pensando, reflexionando mi acercamiento y nuestro acercamiento a las tecnologías como de distinta manera. Desde el espacio donde colaboro, pues ya llevábamos un ratito como empezando a pensar sobre las tecnologías y las tecnologías libres, pero acá pues me dio mucho pues un espacio para poder leer y reflexionar y dialogar y escuchar, ¿no? Como otras perspectivas, y entonces pues, mucho lo he podido como compartir con mis compañeras, y unas partes como la de violencia digital, que era muy concreta, replicar en algunos de los talleres que damos, ¿no? Entonces ha sido como súper útil para nosotras y para mí también en mis prácticas cotidianas. Ya abrí un correo de write-up y sigo explorando otras herramientas muy concretas y como cuestionándome mi uso de tecnologías. Entonces, pues solo eso, ¿no? Como agradecerles mucho el espacio. Muchísimas gracias, Carla. Pues seguimos en contacto, ahí nos podemos ir compartiendo materiales y herramientas pues para seguir ampliando el eco de estos procesos, ¿no? Y eso está muy chévere. ¿Alguien más que nos quiera compartir antes de despedirnos cómo se ha sentido durante el proceso? ¿Algún tema en particular que le llame la atención? ¿Alguna propuesta para seguir en contacto al cierre de estos espacios de encuentro de cada lunes? Yo siento que los temas, pues más bien los temas todos fueron muy interesantes. Para mí unos decayeron más que otros, quizá por mi lógica de aprender, por el cansancio. Estas horas ya genera como, por ejemplo, tener una sesión
con las personas de la plataforma de acceso a la información. Esa sesión me hizo súper pesada. Creo que las que fueron como para mí más atinadas fueron las donde las personas que participaron en la facilitación tienen como experiencia más concreta, ¿no? Como no sé, por ejemplo, con el caso de la YES, ¿no? Con toda la experiencia que tiene en el tema de autonomía digital. O, aunque no estuve presencial, pero luego vi el video de la experiencia que nos compartió Pedro Matías o el taller que nos dieron sobre herramientas de cuidado digital también. Me parece que ahí fue como muy concreto y muy, pues, interactivo de alguna manera, porque detonó en el grupo bastante interés. Y bueno, también cuando se nos presentó esta historia de la internet y de cómo hemos ido cambiando en 2 décadas, eso también me pareció muy, muy interesante y didáctico, ¿no? Para poderlo replicar en otros espacios. Creo que al final el grupo fue decayendo, no sé qué tiene que ver bueno, ahí siempre hay preguntas, ¿no? Si hubo como ya falta de interés del grupo o fue la dinámica, el horario, no sé, pero sí me pareció como lamentable, ¿no? Que no hubiera como esa constancia de todos los participantes que al inicio nos registramos. Creo que hubiera sido más rico contar con la participación, pues, de la mayoría. Hubo sesiones en donde estábamos las mismas personas y pues a mí pues me deja pensando también en que quizá la dinámica virtual hace que, oye, por ahí un perro, pero bueno, hace que ya a estas alturas de los horarios que nos reunimos, pues quizá pudo haber incidido, no lo sé. Eso me pareció pues como lamentable, ¿no? Y creo que también los ejercicios, algunos dieron pues como para el interés del grupo, los ejercicios que se hacían en casa. El foro no le vi como mucha interacción tampoco, entonces, en el módulo, ¿no? Entonces creo que, pues, está también para reflexionar, ¿no? ¿Qué sucedió ahí y desde dónde tenemos también responsabilidad de también compartir? Porque cuando se logró en las sesiones, que fue la mayoría que participábamos, pues creo que había una riqueza y pues al no estar la mayoría, pues las sesiones también tenían otras dinámicas. Entonces ahí también como pues una observación que yo hago. A mí en lo personal me parece que algunos temas, en especial el detox, ¿no? De lo que no uso, la inmediatez y la acumulación son 2 aspectos que me llevo así como para reflexionar con estas dinámicas digitales. Creo que hay que estarlas cuestionando, porque para mí sí se vinculan directamente con el cuidado corporal o estas dinámicas que ahora tenemos muy de cyborg. Creo que hay todavía mucho trabajo por hacer como por hacer, y también me llevo como esta visión menos diabólica, ¿cómo decirlo? Como menos oscura de lo que ya es un hecho, que es esta interacción y forma de vida a través de la internet. Me parece que en varias sesiones, en gran medida por todos los participantes, pero especialmente por Oliver, que siempre plantea estas preguntas de por qué estamos ahí si es tan oscuro, o por qué como ver los matices de las dinámicas digitales en las que estamos. Creo que eso es muy, muy autocrítico y me gusta, ¿no? Que me permita mirar de otra manera estas dinámicas digitales para construirlas desde otro modo. Me parece que es como un piquito apenas, ¿no? De este camino, como decía Soledad, pero creo que está bueno haber participado del espacio desde otro enfoque también, y no solo como desde decir, pues vamos a ver los derechos y vamos a ver los cuidados digitales desde la idealización de la seguridad que no existe, sino más bien como desde los cuidados individuales y colectivos y que se trasladan a nuestras relaciones personales. Entonces sí me llevo muchas preguntas, algunas otras prácticas más concretas, ¿no? Más que ponerme claves ultra secretas, más bien ha sido como sacar lo que no uso, eliminar lo que no necesito y darle más potencial para la construcción colectiva. Así es como un ideal de seguir abriendo espacios para discutir estos temas a partir de lo que aquí vimos. Eso sería todo. Muchas gracias, Arge. Sí, la verdad es que
los procesos ahora, los procesos colectivos, a través justo de los espacios que nos estamos cuestionando, están resultando bastante titánicos, ¿no? Nos implica muchos retos y en mi caso miro como esta constante de que a veces arrancamos procesos, no solo los que convocamos, sino también en los que pues de manera personal me sumo, y cuesta la dinámica de sostenernos encontrándonos tanto tiempo en la planitud de la pantalla, ¿no? Que también es parte de lo que nos motivaba a lanzar el laboratorio en sí mismo, ¿no? Cómo generamos estos cuestionamientos en el reto del contexto actual que nos está lanzando de manera abrupta a pasar mucho más tiempo en este tipo de dinámicas, ¿no? Por tanto, pues agradecemos un montón las reflexiones que colocas y también pues les agradeceremos un montón a quienes no han podido contestar el cuestionario que nos las puedan dejar por ahí, porque yo creo que ese es el reto que hay ahora muy particularmente con quienes lanzamos procesos formativos o de intercambio de saberes, ¿no? Justo cómo hacer sostenible el interés, cómo hacer atractivo los procesos de diálogo, o también cómo nos cuestionamos las modalidades, ¿cómo le dicen? Pues como combinadas, ¿no? O sea, que una cosa de estar a distancia no implica nada más ponerle todo el esfuerzo a lo que son estas plataformas, sino por eso cómo seguimos como generando estos espacios de intercambio que pueden estar pues aportando a las reflexiones y al crecimiento de conocimientos, sin que necesariamente implica que, no sé, lo midamos a través por cuántas personas abrieron la cámara o cuántas personas participaron, ¿no? Sino lo que cada quien se está llevando, ¿no? ¿Hay alguna última participación? Yo quiero agradecer, perdón. No, Fabiola, adelante. Yo quiero agradecer, ¿no? Por todo este proceso. La verdad a mí sí se me complicó un poco, no tanto por los temas, ¿no? Sino por los términos o los conceptos que creo que como que no estaba muy familiarizada. Entonces la cuestión de empatar esta cuestión teórica, ¿no? Y el estar escuchando, pues sí, la verdad me ayudó muchísimo. Creo que son también a veces cuestiones o retos que no nos ponemos, pero pues ya como que el estar acá, pues yo también así como que me comprometí, ¿no? A decir, bueno, este es el espacio, quiero aprender, y dentro de esto, pues voy a ir resolviendo todas esas dudas, ¿no? En cuestión conceptual. Entonces sí me agradó mucho, y también me agradaría o me quedé con la idea de la cuestión de la violencia digital. Yo creo que sí se retomó en gran parte lo que vimos, pero creo que también es como que seguir entendiendo, ¿no? Para mí, seguir entendiendo todos estos términos y todos estos tipos de violencia que existen, más porque siento que nos está como que, bueno, yo siento que está como que presente, pues, ¿no? En todo momento. Entonces también como para estar apoyando en el ámbito que me desarrollo, pues también, ¿no? Tener claras estas cuestiones y poder compartir lo que se sabe. Entonces sí, se me hizo muy interesante, les agradezco mucho y pues un abrazo desde la distancia. Gracias. Muchísimas gracias, Fabiola. Abrazos para ti y para cada quien que ha hecho posible este laboratorio. Ya yo me voy tranquila con saber que hemos movido cosas y también como reconociendo todo lo que me ha removido a mí poder compartir este espacio. Así que también pues muy agradecida de que lo hayan hecho posible. Me voy muy entusiasmada de también poder echar a andar ahí la mente y la creatividad para seguir generando espacios como estos y seguir pues eso como con el trabajo que hacemos desde Consorcio y esas alianzas que hacemos particularmente con los queridos de Surco y con otras organizaciones, pues para llegarle a mucha más gente, ¿no? Kiado y Oliver, ¿quieren decir algo para despedirse? No sé si hay alguien más que quiera decir algo y
Pues a lo Eso, mejor nada más como cerrar esta parte de mi participación, si me lo permiten, es la ciencia y la tecnología suministran fuentes frescas de poder, por lo tanto necesitamos fuentes frescas de análisis y de acción política, ¿no? Palabras de Donna Haraway, y que yo creo que esto ha sido precisamente eso, ¿no? Esto que se ha construido a partir de este curso de narrativas, me parece que ha sido eso, o sea, realmente poner ahí ese análisis ante las situaciones que estamos viviendo. Y bueno, pues nada más retomar a Shulhan, ¿no? Decir que de verdad vivimos en una sociedad bien pesada, cansada y que en muchas cuestiones nos estamos agotando, ¿no? Física, emocional, mental, porque nos atraviesan un montón de cosas hoy en día, ¿no? Bueno, y solo eso y agradecerles. Ya, cierro mi boca. Bye. yo solo quiero decir gracias a todos, a todas, y por acompañarnos, ¿no? Porque sí fue como, era necesario más bien lanzar este laboratorio para, uno, para discutir y reflexionar estos temas, ¿no? Que siempre lo hemos venido discutiendo, como dijo Oliver y Elizabeth, de manera muy corto, ¿no? Y hemos, en laboratorio de seguridad digital y en otros espacios que compartimos, pero también sabemos que hay gente que está en medio de estas reflexiones, ¿no? Y que les están interesados en participar en estos laboratorios, ¿no? Entonces, creo que, pues para mí logramos el objetivo, ¿no? De no volverlo tan técnico ni tan rollero que decíamos al principio, ¿no? Creo que mediamos esa parte que era importante para el equipo que coordinaba esta parte, que coordina este laboratorio, ¿no? Porque hay muchos laboratorios o muchos de estos eh, que atienden estos temas, se vuelve uno muy técnico o de mucho rollo, ¿no? Entonces, creo que eso era nuestro punto de partida, que no se volviera ni muy analítico, ni muy reflexivo, sino más bien tampoco ni muy técnico, ¿no? Así de donde aburríamos a todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso, con eso me voy, lograr este objetivo que nos propusimos y decirles muchas gracias a todos y a todas, ¿no?
Pues así nos despedimos, ya estamos unos minutillos pasados del tiempo habitual de la sesión, algunas ya se han tenido que salir, entonces pues nada, quedamos en lo dicho, reiteramos el agradecimiento, les mandamos muchos abrazos, muchos saludos de parte de Naye, y ahí el recordatorio de seguir llenando el directorio de organizaciones y pues nos encontramos pronto. Que tengan muy lindo cierre de lunes. Gracias. Igualmente, hasta luego. Abrazos. Gracias. Ya nos inventaremos algo. Adiós. De acuerdo.